Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ya vamos a dar inicio a este webinar gratuito denominado Cuidados y Tratamientos de las Úlceras por Presión. Este webinar es a través de Capacitaciones El Oro y Promotores y será dictado por la licenciada Verónica Álvarez. Ella va a ser su instructora durante estos 3 días que tiene la duración este webinar. Recuerden, las clases van a ser dictadas lunes, martes y miércoles, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ya veo los conectados. Esperemos a que más compañeros empiecen a conectarse en esta transmisión en vivo. Asimismo, recuerden, las personas que deseen certificado pueden escribir directamente al link que se encuentra en el primer comentario fijado en este en vivo para que coticen el valor. El valor del certificado es de $20 y se va a entregar al finalizar de este webinar. Y bueno, entonces, cuéntenos, licenciada Verónica, ¿qué van a aprender los participantes el día de hoy? Muy buenas tardes, todos sean bienvenidos. Seguimos viendo que se van conectando poco a poco nuestros oyentes. Señorita ejecutiva, gracias por la bienvenida. Me siento muy orgullosa de estar participando por primera vez en un webinar dictado por Capacitaciones El Oro. Por comentarles también que no es la primera vez que estoy participando como ponente dentro de un webinar. Ya he tenido experiencia y ha sido muy bonita. Hoy el tema que ustedes van a aprender o van a recordar, porque veo que se están conectando algunas colegas de la Universidad Técnica de Machala, mis colegas del posgrado también están conectándose, estudiantes de Capacitaciones El Oro, estudiantes que he tenido particulares, familiares de pacientes, incluso pacientes están conectándose porque ellos quieren aprender acerca de los cuidados y tratamientos de las UPP o las escaras. Así que sin mayor preámbulo, todos sean bienvenidos. Esperemos que sea un taller en línea de total agrado para cada uno de ustedes. Recuerden también que aquí quizás muchos tengan conocimiento profundo sobre las UPP, sobre las escalas de valoración, sobre los factores que afectan o predisponentes para la aparición de las mismas. Y también vamos a tener personas que no tengan mucho conocimiento, pero vamos a tratar de explicar de la manera más sencilla. También vamos a utilizar algunas terminologías médicas que serán resueltas o serán factibles para quienes tengan mayor conocimiento, para quienes no, ya les quedan palabritas para consultar. Recuerden aquí también que en el área de la salud siempre nosotros vamos a estar en constante actualización. Por lo tanto, el día de hoy, el primer día de webinar, vamos a hablar acerca de la historia de las úlceras por presión, una introducción de las mismas, cuál es la prevalencia que existe a nivel mundial, la prevalencia que existe en Latinoamérica, también las prevalencias de pacientes que están ingresados en el área de cuidados intensivos o en el área crítica, que son lugares donde mayormente se presentan las escaras. También vamos a observar que este tipo de lesiones en la piel se presentan en el ámbito prehospitalario, en el ámbito hospitalario como tal, y sobre todo en pacientes encamados que muchas veces están solamente con cuidados paliativos en sus domicilios. Bueno, poco a poco vamos a ir contando las experiencias. Incluso tengo una pacientita, un familiar que se está conectando, que estaba esperando muchísimo este día para poder ella misma hacerle las curaciones a su mamita que tiene cáncer. Creo que ya se está conectando ella, pero bueno, voy a empezar proyectando lo que son las diapositivas para que puedan visualizar. Cualquier cosita, estimada audiencia, por favor, dejar en los comentarios si tienen alguna duda, alguna sugerencia, ya que lo estamos transmitiendo desde Zoom, pero está compartiéndose en vivo en las páginas, en las redes sociales de Facebook, ¿ok? Por lo tanto, no podrán levantar la mano ni nada porque están solamente en Facebook, pero estaremos atentas a los comentarios. Esperemos que nos vaya muy bien el primer día, ¿ya? Entonces voy a empezar a compartir. No sé si se puede observar, señorita ejecutiva.
para que me dé el visto. Por el momento se está transmitiendo, ya se transmitió en Facebook también. Listo. Como estábamos diciendo, el día de hoy aquí están los temas: la introducción de las lesiones cutáneas, la historia, las UPP, que serían las siglas de úlceras por presión, la definición de las mismas, etiopatogenia, cuáles son las causas para que se presente una escara, los factores predisponentes, tenemos los factores internos y externos y la prevalencia. Esto es el día de hoy. Orgullosamente estamos dictando este taller desde Santa Rosa, provincia del Oro, aquí en nuestro país, Ecuador. Porque también tenemos audiencia fuera de aquí de nuestro país que están ingresando a los links que se está enviando. Entonces, ¿cuál ha sido nuestro objetivo de realizar este webinar, de realizar esta charla, este taller? Primero, determinar los cuidados y tratamientos que se van a brindar a los pacientes con algún tipo de úlceras por presión, mediante la explicación teórica de procedimientos con la finalidad de mantener la integridad de la piel. Recuerden que aquí, para los que tienen conocimiento, ¿por qué hablamos con algún tipo de úlceras por presión? Porque estas úlceras, existen úlceras de diferentes grados, que vamos a ir desarrollándolos o viéndolos a profundidad el día de mañana. Tenemos el grado 1, el grado 2, grado 3 y grado 4 de las úlceras por presión. Entonces, nuestro objetivo principal se basa en ver, analizar, identificar los cuidados y tratamientos. Por eso lleva nuestro tema el webinar. Los objetivos específicos, aquellos que nos van a facilitar el cumplimiento del general. Vamos a reconocer los factores predisponentes de las UPP. Vamos a analizar las escalas que se utilizan para la identificación del riesgo de padecer escaras. Además, vamos a identificar los grados de úlceras por presión para diferenciar el tipo de cuidado que se va a realizar. Recuerden, como todo procedimiento y dependiendo del tipo de paciente, los cuidados o las intervenciones de enfermería van a ser diferentes. No todos los pacientes van a recibir el mismo cuidado o la misma atención. ¿Ya? Tenemos aquí nuestros objetivos para cumplir con el aprendizaje del día de hoy, mañana y el día miércoles. Vamos a definir qué es una úlcera por presión. En la literatura nosotros vamos a encontrar muchos tipos de definiciones, pero nos vamos a quedar con la que nos parece o me ha parecido un poco más acorde a las lesiones. ¿Por qué? Porque una UPP se considera como la pérdida de integridad y la mortificación o muerte de una zona producida mayormente por la presión. Esta definición la dio el doctor Sir James Paget en el año de 1900 y algo. Este señor fue un cirujano quien se encargaba de ver cómo se producía, de dar los mejores cuidados a este tipo de pacientes que estaban encamados, quizás por su cirugía. Entonces él trató de hacer investigaciones para poder determinar cuáles eran las causas. Entonces él definió a esta UPP como la pérdida de integridad. Recordemos que una úlcera por presión se considera como una herida. Una herida que puede ser desde leve hasta grave, que puede llevarnos simplemente a una pérdida de la primera capa de la piel e incluso que nos puede provocar la muerte en algunos de los casos, que ya iremos viendo más adelante. ¿Cuáles son los precursores para una UPP? Inflamación que afecta las prominencias óseas, donde nos va a afectar la parte del sacro, las espinas ilíacas, los tróncares y la apófisis espinosas de las vértebras. Es decir, donde nosotros encontremos prominencias óseas, donde se va a observar mayormente el hueso, por así decirlo, donde
quizás la piel está muy sensible o el paciente está muy delgado o sean otras las causas, vamos a presentar las lesiones en esta piel. Según la historia, antiguamente en Grecia, en otros países, se utilizaban lo que eran pomadas, ungüentos, utilizaban agua fría, la nieve, el hielo, incluso aplicación de hierbas, arcilla, 2500 años antes de Cristo. Estas personas que presentaban heridas, quizás por lo que pasaban también ellos haciendo algún tipo de actividad rústica, pasaban en un ambiente en donde no habían los debidos cuidados. Recordemos que antiguamente no había un antibiótico, no había cómo tratar de manera química o medicamentosamente las heridas. Entonces, ¿qué pasaban? Utilizaban nuestros antepasados pomadas, como ya les mencioné, utilizaban incluso, lavaban las heridas con agua, con leche, se recubrían con miel, resina procedentes de coníferas, incienso o mirra. Los vendajes se fabricaban con lana o lino. Aquí les he puesto una imagen de unos árboles. Estos son las coníferas. Estos de aquí eran utilizados para que ayuden a la cicatrización de las heridas. Incluso habían tipos de heridas por úlceras que estaban contaminadas, heridas que estaban infectadas, que tenían las características de una infección, que ustedes ya, sobre todo el personal de salud, sabe cuáles son las características, ¿no? Este tipo de heridas tenían un olor desagradable. Entonces, con estas plantitas que vemos aquí, utilizaban lo que son las ramas, las hojitas, bueno, en este caso las hojitas, para poder hacer como un cataplasma y colocarle al herido. También se dieron cuenta que las heridas que estaban protegidas eran las que sanaban de manera más rápida. Entonces, por eso ellos utilizaron que empezaron a fabricar los vendajes, como son vendajes con lana y vendajes con lino. Antiguamente no se llevaba una correcta esterilización como hoy en día lo hacemos, ¿no? No se llevaba quizás un buen lavado de manos correctamente, no se aplicaban los 5 correctos de lavado de manos o quizás no conocían el lavado de manos quirúrgico, pero igualmente trataban de curar estas heridas de la mejor manera como sea posible. Recordando que aquí lo hacían con un conocimiento no científico, sino con un conocimiento empírico. Quizás lo hacían por intuición. También utilizaban la miel. Recordemos que en pacientes que tienen problemas de pie diabético, problemas de heridas, que son diabéticos, ¿no? Muchas veces utilizan la panela. Se ha escuchado que saben pedir o utilizar panela para poder al paciente colocarle este tipo de, esta panela para que nos ayude a cicatrizar. Incluso hay crema que no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, esta crema se utiliza para que ayude en las curaciones de pacientes. Miren cómo ha ido evolucionando poco a poco, incluso las personas que se encargan de la medicina alternativa utilizan todavía este tipo de montes, de plantas o algún tipo de ungüento para tratar las heridas. También es importante, no porque anteriormente lo hacían de esta manera, quizás continuarlo haciendo hoy en día. Simplemente tener este conocimiento o ese tratamiento como segunda opción, porque siempre vamos a utilizar el tratamiento médico, la medicina, para tratar las heridas, ¿no? Luego, mayormente, si son heridas que están una UPP de grado 2, 3 o 4. En una úlcera por presión de grado 1, quizás solamente humectamos la piel o hacemos un cuidado básico y hemos tratado la úlcera por presión, aparte del cambio de posiciones, ¿no? También recordando a nuestra querida Florence Nightingale, la madre de la enfermería. Ella en sus libros de notas de enfermería, que en 1859, ¿qué fue lo que hizo? Redactó, haciendo referencia a que la responsabilidad única o explícita no única, la responsabilidad explícita de la enfermera es prevenir una úlcera por presión.
Claro está que no siempre se da en todos los casos. Quizás una enfermera trabaje conscientemente, haga el cambio de posiciones en los pacientes encamados o en pacientes que necesitan el cambio, pero quizás viene la compañera, no hace lo mismo, entonces este paciente puede presentar las escaras. Pero recordemos la frase de ella que nos dice, si un paciente tiene frío o tiene fiebre, está mareado o tiene una escara, que a esto hacemos referencia al tema de hoy, la culpa generalmente no es de la enfermedad, sino de la enfermería. Cabe recalcar nuevamente que si un paciente presenta una úlcera por presión, sería culpa de la enfermera o el enfermero que está atendiendo a ese paciente. Por lo tanto, es muy importante hacer el cambio de posiciones, hacer los cuidados debidos, y si vamos a tratar a un paciente quizás en casa, explicarle al familiar cuáles son los cambios que le debe hacer, porque no siempre la enfermera va a estar tampoco toda la vida con el paciente, ¿no? También tendrá que hacer sus actividades. Pero recordemos que como enfermera, nosotros no podemos dejar que nuestro paciente tenga una úlcera por presión, porque esa es nuestra responsabilidad, el cuidado de la integridad cutánea. Además, tenemos nosotros la problemática que se presenta tanto para el paciente como para la familia. Recordando también que la presencia de úlceras por presión no solamente va a ser un problema para la sociedad, un problema para los sistemas nacionales de salud o un problema a nivel global, sino también específicamente va a haber el problema en el paciente como tal, aparte de presentarse en su familiar o el cuidador. ¿Qué pasa? La presencia de úlceras por presión tiene una alta tasa de morbimortalidad. Es decir, si un paciente presenta una úlcera por presión en cualquiera de los sitios que ésta se dé, vamos a tener mayor incidencia de otro tipo de enfermedades o infecciones. Va a aumentar la tasa de mortalidad. Ya sabemos que morbi son enfermedades y mortalidad ya es muerte, ¿no? También, según datos, según estudios, los pacientes de la unidad de cuidados intensivos tienen un riesgo de incidencia de la presentación de UPP que oscilan entre 3.3 al 52.9%. Es decir, los pacientes que están en áreas críticas, la mayoría, por así decirlo, o un alto porcentaje va a presentar lo que es una úlcera por presión, a pesar de los cuidados que se realicen. ¿Por qué? Porque va a depender muchísimo también el estado del paciente, que ya vamos a ir viendo más adelante. Va a depender también si el paciente, la edad del paciente, va a depender si el paciente tiene, qué tipo de comorbilidades ha venido presentando, qué tipo de enfermedades tiene o antecedentes personales que él ha venido en el transcurso de los años padeciendo. ¿Qué pasa con los familiares? No solamente afectan las UPP físicamente, emocional, psicológicamente afecta al paciente, ¿no? Pero a los familiares, ¿en qué sentido les va a afectar? Ellos no van a sentir la lesión, ¿verdad? Pero ellos van a sentir en la parte emocional, en la parte psicológica, van a estar también sufriendo, van a sentir este tipo de dolor, como decir dolor ese dolor que ellos pueden presentar, tales como tristeza, van a estar preocupados por su familiar, van a presentar también en algunos casos irritabilidad, soledad y culpabilidad. En el caso de tristeza, ¿qué pasa? El familiar o yo como familiar veo que mi mamá, mi hijo, porque también se puede presentar las UPP en niños prematuros mayormente que tienen la piel muy delicada, aunque mayormente se da en adultos mayores, ¿no? O personas que tienen algún tipo de enfermedad, que están encamados, no exactamente adultos mayores. Entonces, como familiar, ¿qué voy a ver? Me va a dar pena, me voy a sentir muy triste viendo que mi familiar no se puede mover de la cama, no se puede quizás levantar, aparte de la enfermedad que tenga, puede ser un accidente cerebrovascular o algún tipo de enfermedad que le esté causando inmovilidad.
voy a sentirme triste, ¿verdad? Voy a estar preocupado, porque recuerden que también cuando alguien quiere ir a hacer las curaciones de UPP, entonces es un gasto. Entonces, preocupación, imagínense que alguien no tenga la parte económica, no tenga las posibilidades económicas, entonces tratar de buscar dinero, tratar de buscar de comprar las cremas, las gasas, todo lo necesario para poder hacer las curaciones. Irritabilidad. El familiar muchas veces se siente ya cansado, se siente irritable, quizás ya no quiere saber nada, porque mayormente si es una sola persona la que está a cargo del familiar, ¿no? El que está a cargo del paciente que está enfermo se va a sentir más irritable, no va a haber quien quizás le ayude en la parte de acompañamiento, en la parte económica, va a sentirse solo también porque no hay quien más le ayude y va a sentirse también culpable. ¿En qué caso aquí? Porque quizás él no se alcanza también haciendo sus actividades, entonces va a decir, ay, por mi culpa, que yo no le cambié, o no le puse esta almohada aquí, o no le tendí bien las sábanas, mi familiar está, o mi papá, mi abuelito está con estas lesiones en la piel. Entonces, todo esto pasa con los familiares. ¿Ya? En el paciente. En el paciente nosotros vamos a tener muchos tipos de problemas que él va a presentar. Primero, va a presentar un dolor y un disconfort. Es decir, el paciente presenta, aparte del dolor, también puede presentar ardor a nivel de la zona donde se está afectando, exudado y olor. Ya sabemos que el exudado, para mis colegas que están por aquí conectadas, el exudado es la secreción que se va a presentar. Puede ser incluso secreción purulenta, es decir, presentando pus, o puede ser solamente en este caso que sería el plasma, ¿no? O que sería también el agüita que se van a decir, mire cómo le sale agüita en la herida del paciente. Movilidad y actividades de vida diaria. El paciente con UPP no va a tener una buena movilidad, mayormente si es un paciente encamado, un paciente que quizás no se puede movilizar o es un paciente totalmente dependiente de un cuidador. Correcta. Va a presentar malestar general y alteraciones del sueño. Malestar general, hablándoles con una experiencia de una pacientita, ella se siente, la verdad, bastante mal, muchas veces presenta algún tipo de dolor, está fatigada, está sofocada, porque incluso el pañal que ella lleva, esto le causa sudoración, le causa molestia, a pesar de que el familiar le haga las curaciones, porque ahora le está haciendo el familiar, no sé si tenga las posibilidades para, no, bueno, creo que no tiene mucho las posibilidades, por eso no le he hecho yo las curaciones, porque anteriormente yo las realizaba, ¿no? Entonces, este paciente tiene malestar, alteraciones del sueño, porque imagínense, si una persona que simplemente sufra de una escaldadura, por así decirlo, se siente incómoda, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá un paciente que esté con una UPP de grado 3, de grado 4, esta que muchas veces tiene un olor muy feo, desagradable, que está supurando? Entonces él se va a sentir mal, aparte de esto le va a afectar en su autoestima. El paciente no va a poder descansar adecuadamente, en un mínimo movimiento le va a lacerar mayor esta herida. Va a haber una pérdida de apetito debido al aspecto, olor o dolor que puede presentar. Entonces, los pacientes no se van a alimentar adecuadamente, aparte de que muchas veces son pacientes inmunodeprimidos, pacientes que que están con desnutrición o pérdida de apetito, pacientes que tienen problemas quizás de diabetes y que no pueden consumir cualquier tipo de alimentos. También se va a sentir nuestro paciente fatigado, cansado y con falta o pérdidas de energía. Imagínense todo lo que puede pasar. El estado de ánimo, ¿cómo va a estar? Como les vuelvo a repetir, a veces uno con una simple escaldadura está mal, quizás la ropa que uno se coloca le roza, le molesta, le arde, o un pobre paciente que esté con una úlcera oliendo feo, que esté bastante necrosada, que tenga una isquemia fatal,
¿cómo se va a sentir él? Va a tener ansiedad, preocupación. Sabemos que estos pacientes con UPP van a ser totalmente dependientes, la mayoría, pero que tienen UPP y tienen otro tipo de enfermedad, ¿no? Van a ser dependientes de su cuidador. El aspecto físico va a presentarse mal, va a sentir, aparte de verse mal, se va a sentir mal. Va a tener inseguridades de que quizás en algún momento cicatricen la UPP, porque muchas úlceras por presión cicatrizan y quedan con una costra o con una, quedan quizás hipertróficas, quedan las heridas, se nota que ha habido una herida, ¿no? Queda una cicatriz mismo, entonces puede provocar inseguridad en el paciente. El paciente no van a querer que lo vean, sobre todo si es en la parte sacro, queda como una mancha, podríamos decirlo, para que nos entiendan mayormente las personas que no son del área de la salud, ¿no? El paciente también se va a aislar. Él no va a querer que se le acerquen. ¿Por qué? Porque sabemos que una úlcera por presión, si está sobre todo infectada, tiene un olor feo, un olor desagradable. Él no va a querer que cualquier persona lo esté viendo o se le esté acercando. Y todo este tipo de olor, dolor, el exudado va a provocar en el paciente el aislamiento. Solito quizás se va a aislar. Nadie lo va a decir, no, ándate por allá, que no. Él mismo se va a sentir mal. Y la vida social obviamente se va a romper. Entonces, por eso es la importancia que les he traído, enfocándome en la problemática del paciente y la familia, porque no solamente es tratar una UPP, que venga el médico, deje sus indicaciones, haga su valoración, deje explicando todo y quizás vaya la enfermera, realice el procedimiento, porque esto orgullosamente lo hacemos también las licenciadas, aparte de que le realizan los médicos, también mis queridas estudiantes de auxiliares de enfermería que están por aquí conectándose, también ellas sé que están realizando curaciones, lo pueden hacer incluso los familiares, pero siempre ¿por qué? Porque ya vimos todo lo que acarrea, todos los problemas o todo el malestar o molestia que acarrea para el paciente. Entonces, parte de psicología tiene que trabajar con el paciente. Recuerden, médico, enfermera, psicología, quizás en algunos casos también porque el paciente tenga otro tipo de problema, aparte de las UPP, quizás psiquiatría también que intervenga aquí en este tipo de pacientes. Entonces, no solamente un paciente con escaras va a ser revisado por un médico y ya está. Debe haber un conjunto de equipo multidisciplinario, aparte de del correcto la correcta unión de los familiares, que se vea la presencia de los familiares, del interés por parte de familiares y por parte del paciente en querer curarse de esa UPP, porque recordemos que una UPP que no sea tratada, que no sea curada, puede provocar un shock séptico y el paciente puede fallecer. Así de grave pueden llegar a ser este tipo de lesiones. Continuando, ya hemos visto la definición, hemos visto el problema que acarrea, tenemos la etiopatogenia. ¿Por qué se causan las úlceras por presión? Dígame. Pongamos por favor en modo presentación las diapositivas para que los participantes puedan apreciar mejor el contenido. Ah, listo, perdón. Déjeme ver. Ya, ahí creo que se ve mejor, ¿verdad? Exacto, ahí sí los participantes van a poder notar. Ya. Aquí está nuestra querida psicóloga. Hola, muy buenas tardes. Está saludando, ¿no? Bueno, voy a desactivar en el teléfono para que no salga doble voz y se puede interrumpir. Ya. Continuemos. Entonces, la etiopatogenia, las causas o por qué se produce las UPP, las principales son estas. Por la presión que existe, la fricción y el cizallamiento. ¿Qué es la presión? Ya sabemos que presión es la fuerza
que va a estar aplicada perpendicularmente sobre una superficie por unidad de área de aplicación. ¿Qué es lo que pasa en la piel? La piel primero se va a tornar pálida. ¿Por qué? Por la consecuencia de que hay una disminución del flujo sanguíneo y una inadecuada oxigenación. Es decir, vamos a tener una hipoperfusión a nivel celular. Entonces, la piel se va a poner pálida y luego, dependiendo los estadios, va a ir muriendo, va a haber isquemia, va a haber necrosis y muchas veces lo que ya sabemos que les expliqué, si no son tratadas, una muerte en el paciente, ¿no? O un shock séptico, una septicemia, o es decir, un problema de infección a nivel sanguíneo general que el paciente puede llegar a fallecer. Aquí vemos nosotros una imagen, ¿verdad? Está un paciente sentado. Ya saben, si alguien tiene por ahí de las compañeras que están, nuestros colegas, pueden acotar algo o se acuerdan cómo es la posición de sentado del paciente, que le escriban, que queremos ver que interactúen para que se vea el interés de aprender o de quizás dejar o algún, que nosotros también podamos aprender aquí, porque recuerden, no lo sabemos todo. Alguien que quiera dejar un mensajito, déjenlo nomás, sin vergüenza, sin miedo, que nos ayude también a definir más las UPP, que nos explique su experiencia, quizás también el día de mañana o el día miércoles cuando hablemos de todos los cuidados. Ahí creo que vamos a ver mayor participación. Porque recuerden también, colegas, estudiantes, todos quienes están conectados, ¿qué pasa aquí? Esto de aquí son de la etiopatogenia, son preguntas que siempre van en los exámenes. ¿Qué tipos de exámenes? Exámenes de habilitación profesional, como es el CASES, para habilitarnos profesionalmente como licenciadas. También creo que no sé si les tomarán a los médicos, pero créanme que esta es una pregunta que a mí me pusieron en el examen del CASES. ¿Cuál es la etiopatogenia o las causas de la UPP? Entonces son las tres principalmente: presión, cizallamiento o cizalla y la fricción. La fricción ya sabemos que algo que esté rozando, eso sería la fricción, y el cizallamiento, en cambio, es una combinación entre la presión y la fricción. Más adelante vamos a ir viendo unas imágenes bien bonitas que están súper explícitas para que recuerden la etiopatogenia. Entonces, el cizallamiento, ¿qué es? Combina los efectos de presión y fricción. Son fuerzas paralelas que se producen cuando dos superficies adyacentes se deslizan una sobre otra. Un claro ejemplo de UPP causada por cizallamiento es cuando tenemos al paciente en posición de Fowler. Recuerden, es Fowler, no es flowers, flores, nada, Fowler. Y así se escribe como ven ustedes en la diapositiva. Por lo tanto, a este tipo de pacientes no se les recomienda que estén mucho tiempo en la posición de Fowler o no colocarlos en la posición de Fowler. Claro, ustedes van a decir, pero si el paciente tiene un problema respiratorio, entonces, ¿en qué posición lo coloco? Debemos colocarlo, quizás solo el paciente tolera la posición Fowler. Claro, lo podemos colocar, pero vamos a colocarle debajo en sus glúteos, podemos colocarle hacer como una dona. Ustedes saben qué es una dona o como un nidito que se conoce. Incluso eso, con una pacientita adulta mayor acá en Santa Rosa que estaba yo cuidando, le dije al familiar porque la señora solo estaba sentada y no toleraba otro cambio de posición. Entonces, mire, hicimos con un edredón. Así, no era muy grande el edredón, le hice en forma de nidito, en forma de una dona, digamos así circular, y le coloqué debajo de sus glúteos, para que la parte del huesito, de la parte sacra, no toque directamente con las sábanas. Y recordemos también que las sábanas deben estar bien estiradas, no puede haber una arruga, porque todo esto puede provocar lesiones en la piel. Bueno, eso vamos a ir viendo más adelante con profundidad. Entonces recuerden, un ejemplo de cizallamiento es la posición Fowler, por eso no es muy recomendada. A ver, y la posición Fowler, que, bueno, eso vamos a ir viendo más adelante, ¿cuántos grados se considera? ¿O cuál es la posición Fowler para mis compañeras? No sé si
Bueno, la verdad en mi Facebook sale un poquito lento, pero quizás pueden ir dejando el mensaje, ¿no? No sé si se acuerdan cuántos grados es la posición Fowler, o quizás esto vaya por alguna pregunta de la lección que van a tener, de la lección que van a tener el día que finalicemos, ¿no? Aquí vemos también el ejemplo, miren. El origen de la formación de una úlcera por presión es la realización sostenida de presión, fricción, cizallamiento sobre una zona determinada del cuerpo. Aquí vemos nosotros la presión que se va a ejercer entre el cuerpo del paciente con el colchón, por ejemplo. Acá también vemos la fricción, como decir el rozamiento, y el cizallamiento, que ya lo especifiqué muy claramente en la diapositiva anterior. Aquí nosotros vemos, miren, otras imágenes muy bonitas. Vamos a ir determinando, miren qué es lo que pasa. Esta es la piel. Cuando hay una presión, es como que se hunde, por así decirlo, ¿verdad? Cizallamiento, la fricción y el microclima. Estas son las cuatro causas de etiopatogenia. El microclima, por ejemplo, si estamos con el paciente ha sudado mucho o está en un ambiente húmedo, sus sábanas están mojadas, esta humedad va a provocar el daño en la piel, ¿verdad? También si la piel está muy reseca, puede provocar también este tipo de lesión. La piel se va a agrietar y quizás después se va a lesionar. Entonces, siempre debemos humectar la piel, pero no mantener sábanas húmedas ni mojadas. Porque recuerden también que ahí en sábanas húmedas, mojadas, va a haber la proliferación de bacterias y puede haber otro tipo de infección, otro tipo ya no solamente el paciente va a estar con úlcera por presión, ni solamente el paciente va a estar con algún tipo de problema que él tenga, por eso está encamado, por eso está el paciente internado, sino otro tipo de situaciones que puede acarrear la mala higiene del entorno del paciente, del cambio de sábana. Entonces, por eso es muy importante que siempre tengamos impecable todo. Miren, aquí tenemos una imagen en la cual estamos, esta parte de acá, lo azulito, sería, por ejemplo, el colchón del paciente, o sería la silla, o serían las sábanas. Aquí vemos la piel, el tejido blando, tenemos nosotros la piel, tenemos el tejido adiposo, que sería la grasa, tenemos el tejido muscular, que vemos más acá arribita, y finalmente tenemos la protuberancia ósea, o la parte de nuestros huesos. Normalmente las úlceras por presión empiezan a formarse de grado 1, que solamente es un enrojecimiento o una lesión a nivel de la primera capa de la piel. Luego esto se puede ir extendiendo, vamos llegando al tejido adiposo o a la grasa. Después vamos, si esta UPP no es curada, no se hacen los cambios de posiciones y los debidos cuidados, va a afectar el músculo y también puede afectar el hueso. Puede provocarnos incluso infecciones óseas. Miren, aquí está muy bonito especificando cada una de estas. Luego tenemos nosotros los factores de riesgo. Como ya vimos, factores de riesgo para desarrollar una úlcera por presión hay muchísimos. Vamos a ir especificando cada uno de ellos, como son los intrínsecos, que son los de mayor cuidado, por así decirlo, porque dependiendo de esto, de tipo de enfermedades, se va a provocar la UPP. Y los factores extrínsecos, que estos más bien los podemos prevenir de mejor manera. En cambio, los extrínsecos ya no mucho, esto quizás ya por alguna situación, algún malestar que tiene el paciente, ya no podemos quizás prevenirlos, pero los intrínsecos sí, porque son los externos, son lo que pasa por fuera, que es lo que nosotros podemos manejar de mejor manera. Entonces tenemos nosotros, perdón, algo se movió aquí. Los factores internos. Cuando existe en el paciente una alteración de la oxigenación tisular, disfunción cardiopulmonar, va a haber una incidencia o un factor para que se presente más rápido una UPP. ¿Por qué? Porque si el paciente no respira adecuadamente, tiene un problema pulmonar, un problema respiratorio,
no va a oxigenar adecuadamente las, por así decir, las extremidades, porque se va a enfocar mayormente quizás en la parte pulmonar y la parte de extremidades, la parte lejana. Nuestro cuerpo no va a tener una suficiente oxigenación. En el caso de uso de vasopresores, para mis compañeros que están trabajando en la unidad de cuidados intensivos, sobre todo, ellos me darán la razón por qué el uso de vasopresores. Este tipo de medicamentos que son utilizados en pacientes críticos, que van a ayudar para muchos problemas, ¿no? Este tipo de medicamentos va a causar que en el paciente quizás llegue a tener una hipotensión. ¿Por qué? Porque estos medicamentos van a ser utilizados quizás para la adrenalina, va a ser utilizada para una parada cardiorrespiratoria o por otro tipo de situación. Entonces la parte lejana a nuestro cuerpo, como ya lo mencioné anteriormente, se va a ver un poco afectada porque no va a haber un buen riego sanguíneo. Entonces va a haber una hipoperfusión en extremidades, por así decirlo. La hipotensión también. ¿Qué pasa en hipotensión? Recordemos también por fisiopatología o por fisiología, en el caso de que cuando estamos con un paciente hipotenso, el corazón se va a enfocar en mantener la sangre a nivel de lo que son órganos diana u órganos importantes. En el caso de una hipoxemia, cuando tenemos una disminución de oxígeno, también en casos de anemia, ¿qué pasa? No vamos a tener un buen transporte de oxígeno a través de la hemoglobina, entonces no va a llegar suficiente sangre tampoco. Hipoventilación, que tiene relación con las alteraciones cardiopulmonares, sobre todo el paciente no tiene una buena mecánica, pulmonar, una buena mecánica de intercambio gaseoso. Insuficiencia cardíaca congestiva. Pacientes que tienen problemas de insuficiencia cardíaca tienen un alto índice de desarrollar UPP. En el caso de hipovolemias, hipovolemia por pérdida sanguínea mayormente, también hipovolemia por deshidratación, entre otros, ¿no? Infecciones, sepsis o hipoalbuminemia. En el caso de que un paciente ya tenga una infección o una septicemia, ya lo hace candidato a desarrollar mayormente lo que es la UPP. Si hay hipoalbuminemia, ¿qué pasa? Muchas veces el paciente llega a presentar un edema o una anasarca porque no están trabajando correctamente este tipo de proteínas y hacen que la piel sea más susceptible al desarrollo de lesiones cutáneas, ¿no? Tenemos la insuficiencia renal crónica. Los pacientes con insuficiencia renal crónica son pacientes muy críticos, pacientes que aparte de tener su problema no va a tener buenas defensas, por así decirlo, entonces van a estar ellos con su sistema inmunológico deprimido, ellos van a ser candidatos a desarrollar totalmente las UPP. Tenía un caso de un pacientito que tenía insuficiencia renal crónica, recordemos que estos pacientes se van a hacer como decir, a hacer el cambio de la sangre o a limpiarse la sangre a la unidad de diálisis. Ellos son pacientes que cuando terminan sus diálisis, ellos terminan cansados, agitados, muy agotados, más pasan acostaditos. Entonces, este tipo también de situaciones puede provocar la UPP. Los accidentes cerebrovasculares. ¿Quién no ha tenido un paciente con ACV? Isquémico o hemorrágico. Bueno, mayormente los hemorrágicos pues fallecen lastimosamente, ¿no? Pero pacientes con insuficiencia, con ACV isquémicos que están encamados, que han quedado con secuelas, quizás que ellos no pueden ya caminar, algunos no pueden hablar, dependiendo también en qué área le afectó, pues, en qué área fue el infarto cerebral, ¿no? Estos pacientes van a ser totalmente dependientes del cuidador o de la enfermera y tienen un alto índice de desarrollo de UPP. La edad es algo un factor que es muy común para presentar las UPP debido a que mayormente se presenten ¿quiénes? En adultos mayores, ¿verdad? En personas mayormente, según los estudios, personas de 70 años en adelante tienen un 70%
de probabilidad de desarrollar úlceras por presión. Pero obviamente pacientes que estén enfermos, un paciente de 70, 80 años que esté quizás más saludable que yo, él no tiene un riesgo, ¿no? No tiene un riesgo alto, por así decirlo. La edad también en los niños prematuros, en pacientes que tienen la piel muy sensible, muy delicada, que estén internados, que estén hospitalizados, pueden también desarrollar. Pero mayormente se presenta en adultos mayores. Los cambios relacionados con el final de la vida. Como ustedes saben, van pasando los años, nuestro cuerpo, nuestro organismo, nuestras células van cambiando, van muriendo, ya no tenemos las mismas energías que cuando somos jóvenes, ya no hay el mismo proceso de cicatrización o la rapidez que se encuentra en un niño, en un joven o en un adulto joven que en un adulto mayor. Entonces, todo este tipo de cambios relacionados con el final de la vida, incluso la presencia de enfermedades como la diabetes, que ya se presenta en adultos mayores, sobre todo. Otro tipo de enfermedades pueden provocar también las UPP en pacientes quemados. Los pacientes quemados ya tienen una lesión, ¿verdad? Se han quemado. Quizás tenga una lesión, una quemadura de grado 1, grado 2, 3 o 4, que también existe. Estos pacientes de pasar de una quemadura, de una lesión, una herida por quemadura, a pasar de una lesión por escaras, es muy fácil, porque ellos ya tienen, como así decir, la piel expuesta, o no solamente la piel, sino quizás el músculo está expuesto y pueden desarrollar también, aparte de las quemaduras, este tipo de infecciones. Imagínense un paciente quemado que desarrolla una infección por úlceras por presión. Y este tipo de pacientes quemados que están con quemaduras muy extensas, tampoco se los puede estar moviendo a cada rato. A estos pacientes tampoco se los puede estar manipulando. Entonces el riesgo de desarrollo de escaras es muy alto. El índice de masa corporal. ¿Qué pasa? Ustedes han de decir, no, pero si el paciente es gordo, como es gordo, él tiene mayor probabilidad de desarrollar una escara. No, según los estudios, los pacientes que tienen índice de masa corporal están en sobrepeso o están obesos o tienen un tipo de obesidad mórbida, ellos, claro que tienen riesgo, ¿verdad?, de desarrollar, pero el riesgo no es tan alto como un paciente que esté con un índice de corporal bajo, menor a 18, que esté un paciente con un índice de masa corporal que esté desnutrido, ¿no? ¿Por qué? Porque él va a tener, no va a tener suficiente tejido adiposo, no va a tener suficiente músculo y la piel también va a estar muy delicada. Entonces los pacientes que tengan un índice de masa corporal bajo o que estén muy delgaditos, muy flaquitos, ellos van a tener un riesgo más alto de desarrollar UPP que los pacientes obesos, porque los pacientes obesos, ellos van a tener pues más grasa, ¿no? Quizás se van a presentar, porque todos pueden presentar UPP, pueden presentar los pacientes obesos una UPP quizás solamente de grado 1 o grado 2, pero en cambio el paciente delgado puede presentar hasta la UPP de grado 4, porque recordemos la imagen anterior, grado 4 llegaba hasta el hueso, se ve el hueso. Yo sí he visto pacientes, he tenido que hacer curaciones de úlceras por presión en pacientes que se observa el hueso. Incluso hasta pacientes que ya tienen una UPP de grado 3, grado 4, muchas veces ya no van a sentir dolor. Bueno, mayormente en pacientes que han sido quemados porque ya ha afectado la herida, lo que son los nervios, los tendones, sobre todo los nervios, porque esos son los que nos dan la sensibilidad. Entonces, miren, son muchos los factores internos para el desarrollo de una úlcera por presión. Ahora tenemos los factores externos. ¿Cuáles son estos? La inmovilidad, que ya la hemos venido viendo. Si un paciente no se mueve adecuadamente o no le hacemos un cambio de posición, pues esta continua inmovilidad va a provocar la presión, la fricción y el cizallamiento. Por ende, este tipo de etiopatogenia me va a llevar a la herida, ¿no? La elevación del cabecero de la cama. Aquí viene la posición de Fowler, la que está mayormente contraindicada en pacientes que estén
desarrollando o tengan el riesgo muy alto de una UPP. Las posiciones corporales. Si no hacemos el cambio de posiciones corporales, pues el paciente va a desarrollar tarde o temprano una úlcera por presión. La nutrición tiene mucho que ver aquí. Si es un paciente que no se alimenta adecuadamente, ¿qué es lo que va a pasar? No va a tener buenas defensas o no va a tener, digamos, cómo defenderse de su cuerpo porque no está bien alimentado, no va a tener suficientes proteínas, el paciente va a estar débil, aparte de esto no va a poder tener un buen proceso de cicatrización. Por eso que también este tipo de pacientes, muchas veces que están encamados, que están dentro de áreas críticas, les alimentan ya, si no pueden por vía enteral, se utiliza pues la alimentación parenteral. El tiempo de estancia hospitalaria tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, las experiencias en pandemia 2020-2021, los pacientes que estaban en áreas críticas, pacientes que estaban hospitalizados por COVID, que ellos tenían mucho tiempo, muchos días, incluso meses dentro de hospitalarias, estaban bajo intubación, pacientes que estaban en la posición prono, pacientes que estaban prácticamente todo el tiempo o la mayoría del tiempo boca abajo, imagínense, tenían el riesgo de desarrollar las UPP y había muchos pacientes que estaban con esta infección por el virus, aparte de que presentaban una infección bacteriana, pero en el caso de las UPP, ¿no? Entonces, tiene muchísimo que ver el tiempo de estancia hospitalaria. Y en estos pacientes tampoco se los podía estar cambiando a cada rato de posición porque estaban bajo una intubación, pacientes que estaban también bajo cánulas de alto flujo, entre otros, ¿no? El hábito tabáquico. ¿Qué pasa con las personas que fuman? Muy importante esto. ¿Este hábito se puede modificar? Sí. Claro está que se puede modificar, pero va a depender de muchísimos factores también para que alguien deje quizás el tabaco, pero eso es otro tema que no vamos a entrar a profundidad. El hábito tabáquico, consumir tabaco, recordemos que el tabaco tiene la nicotina es un tóxico y este tóxico va a afectar ¿qué? Las células sanguíneas. Y como afecta las células sanguíneas, ¿qué vamos a tener nosotros? Una hipoperfusión, una hipoxemia o una hipoxia a nivel de nuestras células sanguíneas, entonces vamos a tener el riesgo del desarrollo de úlceras por presión. Entonces, evitar lo que es el tabaco. Mayormente si es una persona que ha consumido el tabaco por mucho tiempo, quizás desde joven, por muchos años, está totalmente contaminado este paciente. Los dispositivos. ¿Qué tipos de dispositivos? Si hablamos en el ámbito hospitalario, pacientes o sea que están internados, este tipo de pacientes van a estar con dispositivos como cuáles. La intubación, la ventilación mecánica, van a tener dispositivos, quizás colocación de catéteres venosos centrales, ellos van a estar en unas posiciones inadecuadas, bueno, no inadecuadas, sino que en la que les favorezca de acuerdo a su patología, pero puede desarrollar, ¿no? La UPP. Los dispositivos también como colocación de sondas, todo este tipo de dispositivos van a afectar. También, ¿qué tipos de dispositivos? Tenemos un paciente que está en su domicilio, que tiene una silla de ruedas, que no se puede levantar de la silla de ruedas. Ellos tienen o padecen de UPP. La mayoría de pacientes que están en silla de ruedas están con problemas de úlceras por presión, porque solo pasan sentados. En pacientes que utilizan quizás también este tipo de andadores, adultos mayores, también puede, como pasan ellos quizás no en mucha actividad, porque al ser este dispositivo pues pueden movilizarse, también tienen un riesgo de desarrollar estas UPP. Pero recordemos que los factores externos pueden ser modificados, la mayoría en su totalidad. Los factores internos ya no mucho porque también va a depender del tipo de enfermedad que tenga el paciente. Acá tenemos un cuadrito muy bonito en donde está especificando también otro tipo de factores. Los fisiopatológicos, los derivados de acuerdo a algún tipo de tratamiento que está recibiendo el paciente, los situacionales y del entorno. En este caso, los factores fisiopatológicos
originados como consecuencia directa de algún problema de salud o proceso de maduración. La edad, como ya venimos hablando, porque existe una pérdida de elasticidad de la piel, ya la piel no va a ser la misma. Las lesiones cutáneas van por causa de edema, sequedad de la piel, pérdida de elasticidad. Los trastornos del transporte de oxígeno, como ya estuvimos viendo, hay algo también muy importante que me está llamando la atención en este momento. Por ejemplo, las patologías cardiovasculares, trastornos circulatorios en casos de que cuando existe isquemia, hipotensión arterial, que ya explicamos también, en el caso de éxtasis venosas, trastornos vasculares profundos, trombosis, arteriosclerosis. Este tipo de problemas cardiovasculares o circulatorios van a afectar muchísimo a los pacientes. En el caso de pacientes que tengan problemas de trombosos venosos profundos, también van a presentar o desarrollar las UPP, porque recuerden que los problemas de varices o trombosis venosas profundas mayormente se dan en las piernas, ¿no? Y también nosotros podemos desarrollar úlceras por presión a nivel de las piernas, a nivel del talón. Patologías hematológicas como la anemia, que ya vimos, incluso la leucemia, el cáncer de la sangre nos puede provocar también UPP o el riesgo muy alto. Patologías respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema pulmonar también. Imagínense un paciente con EPOC, un paciente que tiene que estar en posición Fowler o semi-Fowler y que solo tolera esa posición, estar solamente sentado prácticamente, el desarrollo de la UPP va a ser más rápido. Alteraciones nutricionales por defecto o exceso o metabólicas, la delgadez, como ya les mencioné, que es mayormente causas de UPP, la desnutrición, pacientes que estén bajo estados de deshidratación, hipoproteinemia, obesidad o diabetes, pacientes bajos de proteínas, pacientes obesos y diabéticos. Trastornos inmunológicos, pacientes con neoplasias, infecciones, alteraciones del estado de conciencia, un paciente que esté en un estado estuporoso, un estado de confusión, un estado de coma, paciente candidato al desarrollo de úlceras por presión. Alteración o eliminación, en este caso cuando tenemos alterado la necesidad de eliminación de desechos corporales, cuando existe incontinencia urinaria y o fecal. En el caso de pacientes con neoplasias, tengo una pacientita que tiene cáncer. Esta paciente está con una UPP en la parte sacra. Ella casi no se puede mover. No sé si aquí el familiar esté ya en la reunión. Esta pacientita se realiza su radioterapia, quimioterapia, no recuerdo muy bien qué procedimiento, en Solca. Ella tiene su úlcera por presión incluso bastante marcada, a pesar de que el familiar le hace las curaciones, pero ella casi no se puede mover porque tiene cáncer y en su pierna tiene como, justamente hoy le fue a poner una inyección, ¿no? Antes de empezar la clase, ella tiene la pierna bastante hinchadita, está bastante dematizada, está supurando. Entonces ella me dijo que si tiene que irse al médico. Le pregunté cuándo tenía su consulta médica, me dice que tiene la otra semana. Y la verdad ella tiene que ir lo más pronto posible porque sus condiciones pues son desfavorables. Aparte de que le vi que la pierna está bastante hinchadita, tiene su UPP, que igualmente le hacen la curación, pero ella utiliza pañal. Imagínense, casi no se puede mover porque tiene un cáncer, entonces esta pobre paciente está delicadita. Pero igualmente hay que tratar de hacer el cambio de posición como se pueda. Aparte que el pañal le molesta, le fastidia, le sofoca, le fatiga. Son unas condiciones desfavorables. ¿Qué pasa en los tratamientos? Cuando nosotros tenemos algún tipo de tratamiento que puede inmunodeprimirnos, es decir, nuestro sistema inmunológico bajarlo, el riesgo de desarrollo de UPP también va a ser alto. Entonces, ¿qué pasa? Tratamientos con efectos inmunosupresores, radioterapia, el uso de los corticoides y el uso de los medicamentos citostáticos. Entonces, como ya vemos, justamente en el caso de mi pacientita, ella se hace radioterapia, utiliza medicamentos para el cáncer, me imagino que también va a utilizar corticoides incluso para el dolor, bueno, otro tipo de medicamentos para el dolor tiene que estar utilizando.
Tratamientos con medicamentos sedantes, como las benzodiazepinas. Este tipo de tratamientos puede desarrollar en el paciente, favorecer el desarrollo de las úlceras por presión. ¿Por qué? Porque este tipo de estos pacientes van a estar sedados, van a estar somnolientos, dormidos, por así decirlo. Entonces, si es un adulto que, aparte de las otras enfermedades, esté con tratamientos de sedantes, va a ser más fácil el desarrollo de las escaras. Tratamientos quirúrgicos. En caso de cirugías de larga duración, cuando tenemos hipotermia, pincelado del campo quirúrgico, concentración del antiséptico. Todo este tipo de procedimientos nos puede causar también dispositivos, aparatos, que también ya estuvimos viendo anteriormente, tracciones, escayolas, respiradores, sondas, entre otros. En el caso de tracciones, pacientes que han sufrido algún tipo de, ¿cómo podemos decir? Traumatismo, no, bueno, algún tipo de lesión, han tenido que ser colocados esas tracciones cuando se fracturan un hueso, por ejemplo. Entonces ellos van a estar acostados, mayormente van a estar en decúbito supino, es decir, boca arriba, pero quizás con su extremidad inferior, con su pierna elevada y con este tipo de tracciones para que se mantenga la pierna en alto por lo que tiene la fractura, ¿no? Situaciones, bueno, factores de riesgo situacionales y del entorno. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto ya lo hemos venido viendo también, ya se explicó anteriormente un poquito. Son los factores que incluyen las actuaciones externas sobre el paciente. Ya vimos la inmovilidad por fatiga, dolor, estrés, las arrugas de las ropas de la cama, las pijamas o los camisones, o toda alguna ropa que el paciente utilice. La falta de higiene. Muchos pacientes pasa que en COVID, por ejemplo, yo creo que por aquí también está uno de mis pacientitos escuchándome. Había pacientes que no se querían bañar, que pasaban solamente, pasaban una semana, 15 días, un mes, no me quiero bañar, decían porque tenían miedo. Entonces, imagínense un paciente que no se quiera bañar, que tenga la cama arrugada, que esté ahí, no esté bien tendida las sábanas, y sobre todo la falta de higiene, la sudoración, todo lo demás, va a provocar que el desarrollo de las úlceras por presión. También el desconocimiento. Claro que muchas veces nosotros no tenemos este conocimiento, pero ¿por qué le pasó esa herida? ¿Por qué se le hizo, por qué se le puso rojita la piel? Porque no conocemos, no sabemos que el paciente quizás tenga o sea diabético y por eso también pasa este tipo de situaciones. El uso inadecuado de materiales, también, el uso inadecuado de materiales, el uso inadecuado incluso de pacientes que se colocan tipos de cremas que no tienen nada que ver o que dicen, le vendieron en la farmacia, por ejemplo, y dice, póngase esta crema para tal herida o para tal cosa y no nos va a hacer bien, estamos causando un daño, puede lesionar la piel y puede provocarse una escara. Tenemos ausencia de criterios unificados por el personal sanitario. Ausencia de criterios unificados por el personal sanitario. ¿A qué hace referencia esto? A que muchas veces, por muy profesionales que seamos, hay cosas que se nos escapan de las manos. No siempre ya porque uno quizás es licenciado en enfermería o alguien es médico o alguien es personal de salud, se va a quedar ahí. Siempre tiene que estarse actualizando. Por ejemplo, para las personas que están en este webinar, saben que es algo nuevo, una actualización, quizás había cosas que no sabían, entonces dice, wow, me ingresé a este taller porque quiero aprender algo más, ¿no? Entonces estar en constante actualización, en constante estudio para saber qué es lo que debemos realizar. Muchas veces hay personas que no tienen, profesionales de la salud que no tienen criterio, quizás tienen el conocimiento, pero no tienen el criterio para poder decir, hagamos tal cosa, en este paciente se hace este cambio de posición, por así decirlo. La falta de formación o información específica de los profesionales. Igual tiene mucho que ver con lo que acabo de explicar, por eso es muy importante que estemos en constante actualización, siguiendo cursos, seminarios, congresos, porque gracias a ello nosotros vamos a formarnos como mejores profesionales, recordando también que no es solamente que la enfermera viene
coloca ya la inyección o el suero y ya está, y eso es enfermería. Enfermería no, sobre todo para quienes me están escuchando, mis colegas, sabemos que enfermería se destaca por tener ese conocimiento científico, ese raciocinio, ese criterio para poder tratar a los pacientes. Entonces, miren, siempre, vuelvo a repetir, estar formándonos, siguiendo talleres, cursos, y qué mejor con este curso que estamos siguiendo el día de hoy. Incluso aquí yo también estoy recordando y aprendiendo un poco más sobre los factores, sobre todo, del desarrollo de úlceras por presión, porque yo pensé que eran menos, pensé solamente pacientes diabéticos, pacientes encamados, pacientes con ACV, pacientes con cosas así, no, pero miren, hay muchísimos factores para el desarrollo de las úlceras por presión, incluso el uso de los medicamentos vasopresores. Miren, los estudios también indicaban, lo que estuve leyendo en unos artículos, que digamos de 100 pacientes que estén internados con vasopresores, el 60 o 70% va a desarrollar una úlcera por presión por el uso de este tipo de medicamentos. Entonces, miren, eso incluso fue algo nuevo para mí en este caso. Bueno, ya vamos a ir terminando, mis queridos oyentes, con la prevalencia, que sería lo último que vamos a ver el día de hoy. Según la Organización Mundial de la Salud, ya sabemos todos que la OMS es la que nos da todas las indicaciones, la que nos regula todo, nos dice que hay que hacer esto así. Las organizaciones o los representantes de cada país, entonces ellos son los que hacen todo este tipo de trabajo. ¿Y qué nos dice la OMS? La incidencia de las úlceras por presión, o UPP, sus siglas, es uno de los indicadores que permiten determinar la calidad de asistencia. A nivel internacional, se les reconoce como un indicador de calidad de cuidado y según la prevalencia oscila entre 5 y 12%. Las úlceras por presión o escaras representan un significativo problema de salud, no solo para pacientes y familias, sino también para los sistemas sanitarios. Ya sabemos cuáles son los sistemas sanitarios. Su carácter iatrogénico plantea que su aparición es evitable. Por este motivo, son indicadores de calidad científico-técnica, perdón un ratito, tanto en el ámbito de la atención primaria como en el ámbito de la atención especializada. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del carácter iatrogénico? Recordemos que cuando hay una iatrogenia, significa que nosotros se ha causado un daño al paciente, pero sin que yo tenga la intención. Es decir, quizás yo le puse al paciente un medicamento o lo dejé al paciente, digamos, iatrogenia. Lo dejé al paciente solo en la posición Fowler porque tiene un problema pulmonar. Pero yo no conozco o no sabía, porque quizás nos venimos a enterar aquí que la posición Fowler es la que más incidencia tiene de presentar UPP. Entonces quizás lo dejé al paciente solo en Fowler y le apareció la UPP. Yo no sabía, ¿verdad? Pero por desconocimiento se provocó una iatrogenia y el paciente tuvo una UPP. Entonces también, ¿qué nos indican los estudios? Que el 90% de prevención de las UPP, o sea, las UPP se pueden prevenir en un 90%, la aparición de las mismas. Y recordemos lo que nos decía Florence Nightingale en su libro de notas de enfermería, que la aparición de una úlcera por presión es total responsabilidad de una enfermera. Así que compañeras, compañeros, si en algún momento llegan a tener un pacientito que están quizás cuidando guardias, así como hemos realizado de 24 horas, algunos días, y no le cambien de posición, entonces ya saben que si este paciente presenta una UPP, es culpa de nosotros. Esperemos que no nos pase, porque puede ser que yo esté dando la clase aquí muy bonita y luego vaya una colega y me dice, pero Verónica, mira, ese paciente tiene úlcera por presión, ¿qué te pasó? Entonces me mato ese día. Hay que tratar de cuidar lo más posible a nuestro pacientito, ¿ya? Miren, aquí tenemos también
una imagen donde están las UPP, pero el día de mañana vamos a ir viendo a profundidad. Aquí les he traído para dejarlos con ganas de que mañana regresen al webinar. Miren dónde se presentan más las úlceras por presión en pacientes que están semisentados o en semi-Fowler. También en pacientes Fowler, que ya se explicó y se ha venido explicando y se seguirá explicando. En pacientes que están totalmente sentados o están en la posición de sedestación. Ya sabemos, o una nueva palabrita para mis estudiantes de auxiliares, la palabra sedestación significa que el paciente está sentado y bipedestación que el paciente está de pie o está parado, por así decirlo. De lado, en casos de decúbito lateral, sea izquierdo o derecho, permanecer mucho tiempo en decúbito lateral nos puede provocar unos UPP. Miren dónde está toda esta zona enrojecida, miren el lado de la oreja. Ahí también encontramos una UPP. En pacientes que están de decúbito supino, boca arriba, miren en la parte de la espalda, en la parte de detrás, en la parte posterior, todo donde se presentan las úlceras por presión. A nivel de los codos, vemos a nivel de los omóplatos, a nivel de los talones, y los pacientes que están en posición prono o en decúbito ventral, pueden presentar también las UPP a nivel de los deditos. Incluso una vez un niñito vi que tenía un prematuro o una UPP en los deditos. Tuve yo una paciente que presentaba en forma de flictemas, en forma de ampollas, estaba haciendo una úlcera por presión en la parte del talón, porque ella, me parece que también tenía cáncer, pero lastimosamente la señora ya falleció hace como un año. Ella presentaba, así como vemos en esta imagen, donde está mi cursor, el puntero, presentaba ampollas. Entonces, por más que trataba de colocarle, en este caso, como era a domicilio, un guantecito para que trate de no estar directamente el pie provocando presión en la cama, pero igual ella presentaba estas UPP, yo le curaba y le volvían a aparecer, porque también era una paciente de 94 años, estaba ya delgada, tenía cáncer, le hicieron incluso le colocaron una funda de colostomía, que tenía que hacer el cambio, eran muchos antecedentes. Bueno, creo que ya hemos llegado al final. Aquí les he traído otra vez a la poderosísima madre de la enfermería, que sé que no se van a olvidar, y esto para mis estudiantes va a ir lección, ya saben quién es la madre de la enfermería. ¿Qué es lo que nos dice Florence Nightingale? La enfermería pone al paciente en las mejores condiciones para que la naturaleza pueda sanar las heridas. Atentamente, nuestra madre de la enfermería, que nos indica que nosotros como profesionales de enfermería tenemos que hacer todas las intervenciones y todos los cuidados para que el paciente se vaya recuperando. Es decir, nosotros ponemos todo nosotros, damos del 100%, y la naturaleza propia se va a encargar de que el paciente se recupere o se rehabilite. Recuerden también que esa es una función de enfermería, no solamente promocionar o prevenir, sino ayudar al paciente a que tenga su recuperación o rehabilitación lo más pronto posible. Y también, como ustedes recuerden, si no podemos el paciente ni hacer que se recupere rápidamente, favorecer en la muerte digna, que ya estuvimos justamente viendo en clases, la teoría de Virginia. Entonces, miren, nosotros como enfermeras, enfocándonos en la UPP, siempre los cuidados, sé que no se van a olvidar, si encontramos una úlcera por presión, ¿culpa de quién es? De la enfermera. No es culpa del paciente, no es culpa del familiar, puede hacerse que está el familiar encargado, ¿no? Pero si estoy yo como enfermera responsable y veo que un paciente tiene UPP, mátenme, como dijeron por ahí. Entonces, es culpa de la enfermera. Bueno, mis queridos colegas, estudiantes, familiares de pacientes que están aquí, amigos, todos, Capacitaciones El Oro, estoy muy agradecida por la oportunidad que me han dado el día de hoy de ser partícipe de esta ponencia. Hemos llegado al final. Si tienen alguna duda, por favor, dejar en los comentarios. Tienen quizás un minutito o dos para dejar
alguna sugerencia, si alguna crítica constructiva, aquí todo es bienvenido. Claro, no van a estar con sus críticas destructivas para destruirnos, no, constructivas. Si en alguna cosa quieren ustedes acotar, si no les gustó o algo, tienen alguna duda, por favor pueden dejar un mensajito. Estamos aquí, la señorita asesora, para que se encarga de leer las preguntas y en este caso yo de responderlas. Estuvo muy interesante el tema de hoy, licenciada. Yo creo que los 18 o 20 espectadores que estuvimos en este webinar hemos quedado de verdad con un conocimiento bastante satisfactorio. Por ejemplo, yo como asesora no tenía conocimiento sobre las úlceras por presión, ni siquiera sabía qué eran, pero ahora con la historia que usted nos dio, ya me queda completamente claro. Y bueno, me gustaría recordar a los participantes de este webinar que pueden ustedes ampliar sus conocimientos a través de nuestros cursos. Vamos con el curso de auxiliar de enfermería. Ustedes aún pueden matricularse. Las inscripciones están abiertas y estamos con el 50% de descuento en ese valor y nuestra inscripción es completamente gratis. Entonces nosotros igualmente los vamos a estar esperando, no solamente para ese curso, en caso de que ustedes tengan interés en la capacitación de asistencia en farmacia, asistencia en electromecánica, contabilidad, o específicamente temas de salud como cuidados del adulto mayor o talleres de primeros auxilios. Esto nosotros les vamos a estar dictando más adelante. Y bueno, con respecto al webinar de hoy, recuerden que mañana, asimismo, a esta hora, 6 de la tarde a 8 de la noche, vamos a continuar con el tema 2 de esta clase. El tema de la clase de mañana es tipos de úlceras por presión y escalas de valoración. Los vamos a estar esperando. Recuerden, las personas que deseen certificado pueden escribir directamente al link que se encuentra en el comentario fijado en este en vivo para poder cotizar, ¿no? El valor del certificado es de $20. Licenciada Verónica, ¿tiene algo más que acotar? ¿Qué les puedo decir? Que estoy muy contenta, muy feliz porque estoy viendo los comentarios en Facebook, los comentarios en mi WhatsApp personal. Todos hasta el momento han sido muy buenos, están felicitándonos, tanto a la empresa como a mi persona, por el webinar, por la participación del día de hoy. Y de verdad me encantaría que esto se siga dando más a menudo para continuar en actualización, sobre todo para las personas que somos profesionales de la salud, para quienes somos enfermería, como ya les dije, estar en actualización, en estudios. Hoy estoy partícipe de la ponencia, en otro momento me gustaría también estar en la parte de audición, ser personas que están escuchando, quizás caer un compañero de tanto sea de capacitaciones del oro y que no solamente se dé con temas de enfermería, pueden darse con temas de farmacia, con temas de todos los cursos que aquí en la empresa pues se van desarrollando. Además, quiero hacerles la invitación a quienes todavía no se han inscrito para los cursos de auxiliares de enfermería. Recién estoy comenzando un curso nuevo que en Santa Rosa yo laboro para capacitaciones del oro los días sábados. Sí me gustaría que las personitas que me han preguntado todavía se inscriban porque todavía están a tiempo de ingresar a este nuevo curso que lo estoy dictando personalmente en Santa Rosa en horario de 2 de la tarde de 2 a 6 de la tarde. Todos los sábados. Todos los sábados en Santa Rosa. Igualmente pueden inscribirse con los demás compañeros. En SEO, la verdad, la educación es muy buena. Ustedes mismos lo están viendo como ya vamos participando en webinars, en talleres y demás campos de estudio, por así decirlo, para que continúen actualizándose. No tengo yo nada más que acotar, simplemente que agradecer. Estoy muy contenta que hemos llevado este webinar. Se ha llevado de la mejor manera. Gracias a Dios no nos falló el internet. Creo que todo ha estado muy bien y lo hicimos de mejor manera. También para recordarles que las diapositivas al finalizar el día miércoles serán todas subidas para que ustedes tengan conocimiento, sobre todo para quienes van a pagar el certificado, deben rendir una pruebita que ahí está, en las diapositivas está todo el material para estudiar, ¿no?
Y para quienes quieran, solamente han participado, ya se llevan un conocimiento, ya tienen algo para quizás poner en práctica, y quienes no están estudiando y les gustó el webinar, pues estudien, si no pueden todavía estudiar la licenciatura, estudien, empiecen con un curso de auxiliar y verán que van a aprender muchísimo y van a estar capacitadas o capacitados para luego entrar a la universidad. Eso sería por mi parte. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Y acotando a su último comentario, como usted mismo lo había mencionado, bueno, nuestros cursos de auxiliar de enfermería son completos. Contamos con el aval de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Manabí. Por ende, al finalizar la quíntuple certificación que te vamos a otorgar en esa capacitación, le va a dar un peso increíble a tu hoja de vida. Y bueno, con esto nosotros vamos a cerrar la clase número 1 de este webinar, Cuidados y tratamientos de las úlceras por presión. Los vamos a estar esperando el día de mañana, recuerden, a esta misma hora, de 6 de la tarde a 8 de la noche son las clases. Vamos a estar igualmente compartiendo en nuestros estados y también individualmente el link para que ustedes se puedan conectar. Vayan agregando a su calendario en su celular, a recordatorios de que la clase mañana inicia a las 6 y que mañana la clase va a tratar sobre los tipos de úlceras por presión y las escalas de valoración. Bueno, entonces, licenciada Verónica Álvarez, fue un gusto tenerla en este webinar. Mañana vamos a continuar asimismo con la misma energía y esperamos asimismo que todos se conecten para poder todos finalizar en la clase número 3. Claro, así es. Sobre todo, la clase número 3 va a ser de mayor relevancia porque ahí vamos a llevar a tener ese conocimiento de cuáles son los cuidados, el tratamiento, qué cremas se utilizan, qué hacemos, qué no hacemos en las heridas por UPP. Entonces, les dejamos, mis estimados oyentes, con este abre boca para el día de mañana. Muchísimas gracias y compañera puede dar finalizada la reunión. Muchas gracias a todos. Nos vemos el día de mañana a las 6 de la tarde. Chao.